se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, página de Facebook, a este espacio diario de charlas con Actualícese. El invitado a esta hora, el doctor Miguel Santiago Pantoja, abogado de la Universidad Javeriana de Cali con énfasis en Derecho Privado. Cuenta con una amplia experiencia en Derecho de la Empresa y Asuntos Corporativos, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho, miembro activo del Grupo de Estudios de Derecho Tributario y del Colegio de Abogados Comercialistas del Valle del Cauca, docente universitario en facultades de Derecho, socio y director jurídico de la firma Pantoja León Abogados y Contadores. El tema que nos trae para el día de hoy, aspectos relevantes a tener en cuenta para la realización de juntas de socios y juntas de accionistas. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días y tiene usted la palabra. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor Miguel. Para nosotros es un día muy importante porque hoy cumplimos un año de este programa de charlas con Actualícese. Entre el 25 de marzo del 2020 y el 25 de marzo del 2021 hemos hecho 355 charlas. Me parece que con esto hemos apoyado a los contadores, revisores fiscales, auditores, empresarios, emprendedores, economistas y a quienes nos escuchan por las redes. Aquí debo comentar que esto, iniciado el 25 de marzo, cuando ya se había declarado la pandemia, me hace recordar ese servicio que han hecho los que han actuado como profesores, maestros, conferencistas. Las palabras del poema de Gabriela Mistral, El placer de servir, que dice: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Y extraído de otro autor, yo diría: el servicio desinteresado a los demás es liberador y nos perfecciona. Además, atraemos personas de buena voluntad, las cuales están dispuestas a ayudarnos en el momento en que lo necesitemos. Cuando liberamos nuestro egoísmo del sufrimiento y realizamos actos por los demás por el solo placer de hacerlo, alcanzamos la serenidad y una alegría profunda. Cuando lo hacemos de esta forma, no sufrimos en ese caso de obtener lo que esperábamos. Estas charlas todas han sido gratuitas. Hemos tenido la oportunidad de colocarlas en las redes con una infinidad de visitas que en forma permanente han hecho los que las escuchan. De manera que este agradecimiento debo hacerlo extensivo a todos estos maestros, 173 conferencistas nacionales e internacionales que han intervenido. De manera que muchas gracias por ese apoyo, porque considero que esa es la forma de hacer historia. Y adicionalmente, que han tenido en cuenta esta frase: el conocimiento no es del individuo ni del hombre, el conocimiento es del mundo. Gracias, doctor Miguel, y ya podemos entonces iniciar con el tema que vamos a tratar, que es muy importante. Doctor Zuluaga, muchas gracias por esa introducción, al doctor Carlos Cervera también por esas palabras. Para nosotros los profesionales en temas contables, en temas jurídicos, en auditorías, en revisorías fiscales, es un verdadero placer poder apoyar, digamos, a todos los profesionales mediante Actualícese con estas charlas. Qué bonito poder escuchar que ya llevamos 300 charlas, qué bonito poder escuchar que somos 176 conferencistas los que hemos tenido la oportunidad de participar. Como tú bien lo dices, el conocimiento es para compartir y para que todos aprendan, y siento que
esta metodología que ha realizado Actualícese de verdad que ha sido muy importante para el gremio y para todos los profesionales que en cierta manera tienen una forma más fácil y más expedita de poder llegar a la información. Entonces, más allá... Doctor Miguel, debo comentarle que esta información, estas felicitaciones y estos agradecimientos están en la página inicial, en el home de la página actualicese.com, para quien quiera conocerlo. Qué maravilla, supremamente bueno, qué maravilla. Pero bueno, ya entrando, digamos, en materia, el día de hoy quisiera hablarles sobre los aspectos relevantes para la realización de reuniones ordinarias en asamblea de accionistas y en juntas de socios para sociedades evidentemente comerciales, de conformidad con un decretico nuevo que es el decreto 176, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el pasado 23 de febrero del año 2020. Un decreto que estábamos, digamos, en vela muchos profesionales que saliera a mediados o a comienzos del año, pero bueno, salió un poquito tarde, en el entendido de que la mayoría de las sociedades comerciales tienen la realización de sus reuniones ordinarias de conformidad con sus estatutos dentro de los 3 primeros meses del año al cierre contable del ejercicio inmediatamente anterior, es decir, digamos al 31 de marzo del año 2021. Es importante, digamos, recalcar que pues ya llevamos un año y alguito de pandemia, que la pandemia nos abordó en plena realización de asambleas del año inmediatamente anterior, y que entre todas las medidas de prevención que se tomaron para la no propagación, digamos, o expansión del COVID-19, pues obviamente las asambleas de accionistas y las juntas de socios para las reuniones ordinarias pues no estuvieron ajenas y se vieron obviamente, digamos, vulneradas. Entonces voy a compartir una presentación con todos ustedes. Por favor, regálenme un segundo. Ok, esta es la presentación. Lo primero que quería conversar con ustedes básicamente era lo que era concerniente o lo que es concerniente pues al marco normativo, ¿no? Nos llega la pandemia a mediados de entre el 10 y el 15 de marzo del año 2020 y de inmediato digamos que los entes gubernamentales sacan o expiden digamos reglamentaciones que van ligadas a la suspensión o a la adecuación de la virtualidad de las asambleas ordinarias para el año 2019. Hay que tener muy presente que uno de los primeros decretos que salió es el decreto legislativo 434 del año 2020, en el cual en su artículo quinto manifiesta que las asambleas ordinarias correspondientes al periodo 2019 que se realizan en el año 2020, pues se podrán realizar o digamos se quedan como suspendidas, por así decirlo, hasta que sea superada la emergencia sanitaria. Y pues digamos que esa emergencia sanitaria se ha ido prorrogando a lo largo de los meses hasta la fecha. La emergencia sanitaria rige hasta el 31 de mayo del año 2021. ¿Qué decía ese artículo quinto? Ese artículo quinto decía, mire, las reuniones ordinarias de las sociedades comerciales para el año 2020, en el que se evalúa el ejercicio 2019, se podrán realizar finalizado la emergencia sanitaria dentro del mes siguiente. Es decir, que inicialmente la emergencia sanitaria iba hasta el mes de mayo, luego se prorrogó hasta el mes de julio, luego hasta el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que en el momento en el que hoy estamos hay muchas sociedades comerciales, salvo una alternativa que ya les voy a comentar, que pueden que no hayan realizado sus asambleas ordinarias correspondientes al ejercicio 2019. No obstante, digamos que la Superintendencia de Sociedades, que iba muy de la mano con este decreto que les acabo de mencionar, en una circular externa, que es la 100.002 y la 100.004, pues digamos que habilita o da la posibilidad con una reforma o con un decreto reglamentario
que es el decreto 398, ¿cierto? 398 del 13 de marzo del año 2020, que da la posibilidad de que las asambleas ordinarias se puedan realizar por medios virtuales, haciendo, digamos, una aclaración muy puntual al artículo 19 de la Ley 222 de 1995 en cuanto a el carácter de presencialidad virtual, por así decirlo, del 100% de los accionistas o de los socios, aclarando que no se requiere la totalidad, sino que lo que se requiere puntualmente es que exista dentro de la reunión virtual la mayoría o el quórum deliberatorio y decisorio que se tiene en los estatutos. Entonces, digamos que bajo esa premisa, pues las asambleas de comparecientes al periodo 2019 se abría la puerta para realizarlas de forma virtual o de que quedaran suspendidas hasta que se levantara la emergencia sanitaria. ¿Qué pasó prácticamente? Que la emergencia sanitaria pues sigue estando presente hoy por hoy, se extiende hasta el 31 de mayo del año 2021 y que en cierta medida pues se iba a encontrar con las asambleas ordinarias comparecientes al año 2020. Entonces, este decreto 1076 es de suma importancia porque digamos que aquí se comienzan a regir los términos y las condiciones y los plazos para la realización de las reuniones ordinarias del año 2019 y el año 2020, que no se hicieron en el 2019 porque todavía estaba el plazo, ¿cierto? O las que van a regir por ahorita para el año 2020. Entonces, digamos que siendo así las cosas, eso va muy de la mano con una facultad que se le otorgó al gobierno nacional mediante el artículo 6 del parágrafo transitorio de la ley 2069 del año 2020, que es la ley de emprendimiento. Así las cosas, y digamos que ya entrando en el cuerpo normativo de este decreto 176, que es materia de estudio, lo primero que tenemos que decir es que las sociedades comerciales que no realizaron las reuniones ordinarias correspondientes al año 2019, el decreto trae como una fecha límite que esas reuniones deben realizarse a más tardar el 31 de marzo del año 2021. Es decir, ya no se rige por esa extensión que traía el decreto anterior, el 434 del año 2020, sino que aquí ya le coloca, digamos, una fecha límite, aparte de ese artículo 5 del 434, donde le está diciendo, digamos, a todas las sociedades comerciales que las asambleas se deben realizar las asambleas del 2019 se deben realizar a más tardar el 31 de marzo del año 2021. En igual medida, el artículo 2 de este decreto 176 manifiesta que en términos de asambleas ordinarias para las del año 2020, vamos a volver a aplicar lo correspondiente al artículo 422, es decir, que se deben realizar a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del cierre contable, que sería pues el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, que nos encontramos en un escenario de temporalidad donde la asamblea ordinaria del año 2019 y la asamblea ordinaria del año 2020 se deben realizar a más tardar el 31 de marzo del año 2021, con la salvedad que en la misma reunión se pueden abordar los dos periodos contables o los dos cierres contables, tanto el 2019 como el 2020. Y ya vamos a entrar a analizar un poco más adelante cómo debe ser la secuencia dentro de esas reuniones y qué aspectos se deben tener en cuenta. Entonces, recapitulando un poco, hay que tener muy presente de que las asambleas del año 2019 que no se realizaron, pues se deben realizar a más tardar el 31 de marzo, usted sabe que estamos hablando a más tardar al próximo miércoles, ¿cierto? Que en esa misma reunión se pueden atender también los asuntos correspondientes al periodo contable del año 2020. La respuesta es sí, evidentemente se pueden hacer en una misma reunión, se pueden abordar, digamos, los dos periodos. Ahora bien, con la claridad que acabamos de dar, digamos, sobre la temporalidad de una u otra reunión y aclarando de que hubo muchas sociedades que realizaron sus asambleas del año 2019 de manera virtual, o sea, que no cabrían
simplemente bajo la realización de hacerla del año 2020, no tienen necesidad de hacerla del 2019, pues vamos a entrar a analizar bajo qué modalidad se pueden realizar esas asambleas, cuál sería o cómo sería el tema de la convocatoria, del derecho de inspección, de la reunión por derecho propio en el evento en que el administrador no convoque a reunión ordinaria, y el incumplimiento del deber de convocar que cabe en cabeza, digamos, del administrador que no cumpla con esto. Así las cosas, se tiene que tener muy presente que ya desde la resolución, desde la circular externa 100.002 y 100.004 la Superintendencia de Sociedades, y con base en lo que se determinó por el decreto 398 de marzo del año 2020, pues existe la posibilidad de hacer reuniones de asamblea, ¿cierto?, del órgano colegiado de junta de socios de manera virtual, que se aplica, digamos, lo concerniente al artículo 29 de la ley 222, aclarado por el artículo primero del decreto 398, que siendo, digamos, muy puntuales, básicamente lo que te está diciendo es que para que la asamblea sea válida en cuanto a quórum y mayorías, es que debes cumplir con el quórum deliberatorio y decisorio que está dentro de los estatutos sociales, modificando pues obviamente esa necesidad que tenía antes el artículo de que para que una reunión no presencial fuera totalmente válida, se requería la presencialidad en la reunión, o sea, estar conectados virtualmente a la reunión todos los accionistas o socios de la compañía. Eso con el decreto pues 398 queda definitivamente derogado, queda modificado, y simplemente lo que se debe tener en cuenta y dar claridad a muchas sociedades que todavía de pronto no han realizado sus asambleas, es que la mayoría para que se instale la asamblea en quórum deliberatorio y decisorio es la mayoría que indica los estatutos sociales, o en base al estatuto social lo que diga la ley mercantil para el caso en particular. Siendo así, pues, el artículo 3 de la norma que estamos examinando, básicamente lo que te dice es que la reunión podría ser virtual, trae una modalidad mixta y una modalidad presencial. Y aquí es muy importante tener en cuenta, pues, cuáles serían las mixtas. Las mixtas son las que permiten de que la reunión tenga un número de socios o accionistas presentes y otro número de socios o accionistas conectados por medio de la virtualidad. No obstante, también la misma norma manifiesta de que se pueden realizar reuniones de manera presencial. Y aquí hay un tema muy importante, y es que se pueden realizar reuniones de manera presencial siempre y cuando, ¿cierto?, la sociedad, por conducto de su administrador o su gerente, brinde todas las garantías de protección para los temas de incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Es una obligación que le cae al artículo 3 a la sociedad, de que si se van a realizar reuniones presenciales o reuniones mixtas, se deben garantizar todas las medidas de bioseguridad con la finalidad de que no haya una propagación más del virus, un contagio entre los accionistas. Ahora bien, en el evento en que se realice de manera virtual la reunión, también pues es una responsabilidad del socio o del accionista poder tener los mecanismos adecuados para poder comparecer a la reunión virtual, ¿no? Entonces, si el accionista en cierta medida no tiene, digamos, internet o algo por el estilo, pues digamos que tiene que hablar con su administrador o tratar de comunicarse con alguien de que le pueda brindar, digamos, en cierta medida la herramienta tecnológica, sea el internet, para poder comparecer a la reunión, en el entendido de que no se puede vulnerar ningún derecho de socios o accionistas, independientemente de que la reunión se realice de forma mixta o de manera virtual. Siendo así las cosas, pues digamos que la realización de las asambleas, básicamente, pues las podemos realizar en 3 modalidades: presencial, siempre y cuando se cumpla todos los requerimientos de bioseguridad, virtual, y mixta, que en el mismo sentido que la primera, pues el administrador también las debe garantizar. Muy importante que en la convocatoria que se realice a las reuniones se fije la modalidad en la cual va a ser la reunión. Entonces, en las convocatorias debe indicar que la reunión pues se va a hacer por medio de una plataforma tecnológica,
como ya hay muchísimas plataformas tecnológicas como Zoom o como Google Meet o como muchas otras software que han desarrollado diversas empresas que han visto una oportunidad de negocio en este tema de tecnología para poder brindar ese soporte a las asambleas de carácter virtual. Debe darse esa información, digamos, al socio. Si en las reuniones de carácter mixto, lo más usual que se recomienda en este tipo de situaciones es que en la misma convocatoria pues se tenga en cuenta la limitación del aforo y que el accionista que va a asistir de manera presencial, digamos, previamente manifieste su intención y se inscriba con la finalidad de que la misma sociedad en sus instalaciones o donde va a realizar la asamblea pueda prever el cumplimiento del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Entonces, digamos que hay que indicar en la convocatoria ese tipo de elementos adicionales, más de los que la norma ya propiamente dice o teníamos conocimiento conforme al estatuto mercantil o al estatuto social de cada sociedad mercantil. Entonces, esos dos valores hay que tenerlos muy presentes. Ahora bien, hay unos aspectos que hay que tener muy en cuenta referente pues a las reuniones presenciales, mixtas o no presenciales, y es que independientemente de la modalidad en que se realice la reunión, pues no se pueden vulnerar derechos de los socios o los accionistas. Y en esa no vulneración de derechos de socios accionistas, pues tiene que existir el cumplimiento de un derecho que tiene el socio como tal, que es el derecho de inspección. Derecho de inspección, prácticamente, digamos que el artículo cuarto de la norma del decreto 176, pues manifiesta que se debe cumplir de conformidad con la normatividad de cada tipo societario. Recordemos que para las sociedades anónimas, pues el derecho de inspección se debe realizar, digamos, en las oficinas de la sociedad y se debe colocar a disposición todos los papeles y libros, digamos, de los libros societarios o los estados financieros para que los socios puedan ejercer ese derecho como tal. Digamos que la circular 004 y 002 de la circular externa de la Superintendencia de Sociedades había manifestado que ese derecho de inspección se podría realizar de manera 100% virtual en depositorios de imágenes donde los accionistas pudieran, digamos, ingresar y ejercer en debida forma. Digamos que este decreto 173 no dijo nada distinto con un tema, y es que no es obligatorio. El artículo manifiesta, dice que el derecho de inspección vuelve a lo que dice el estatuto en cuanto al artículo 447 del estatuto mercantil, y manifiesta que el administrador podrá además disponer de medios tecnológicos para que los socios accionistas realicen el derecho de inspección. O sea, lo deja en una forma, digamos, facultativa, más no imperativa, tema que llama bastante la atención. En igual medida, una circular externa del 2021, que es puntualmente la 06-1185 de la Superintendencia de Sociedades, digamos que ratifica el asunto manifestando de que el derecho de inspección siga el mismo cumplimiento del 447 para temas de sociedades comerciales, puntualmente sociedades anónimas, y que el administrador o el gerente, digamos, puede disponer de depositorios de imágenes o subir, digamos, los documentos objetos, los documentos comerciales y societarios de la reunión, digamos, a la nube para que los socios realicen su derecho de inspección, con la salvedad, evidentemente, que deben realizar los socios, y es que los documentos del derecho de inspección pues son absolutamente confidenciales y que se debe garantizar esa confidencialidad de los papeles del comerciante o los libros societarios para que pues no sean ventilados abiertamente, que es, digamos, donde la Superintendencia de Sociedades tuvo como mayor limitante con el tema del ejercicio del derecho de inspección, y es, pues se puede subir a la nube, se puede mandar por correo electrónico, pero puede que pierda la confidencialidad del mismo el derecho de inspección, porque pues es muy difícil controlar que la información no circule libremente en el mercado. Entonces, pues es una de las recomendaciones que se hace. Hoy por hoy lo más recomendable, evidentemente, es que el derecho de inspección pues se realice, o todos los administradores tengan la vocación de realizarlo también por medio virtual, ya sea por correo electrónico, porque suba la información a la nube, porque haga un cuarto de datos con toda la información, o porque, por ejemplo, también realice
lo suba a un drive y solamente tenga acceso controlado para que pueda descargar la información o la pueda ver sin lugar a que pueda, digamos, tomar fotos o copias de lo mismo. Es muy importante cubrir la confidencialidad. A lo que nos lleva con todo esto es que evidentemente pues en esta nueva normalidad digamos que hay muchas alternativas para que se puedan realizar las asambleas ordinarias de asamblea de accionistas o junta de socios con el cumplimiento, digamos, sin violación a los deberes propios que tiene el accionista. Ahora bien, el derecho de inspección tanto para las reuniones del periodo 2019 como para las reuniones del periodo 2020 en el evento en que se vayan a realizar las dos ahorita o se estén realizando las dos ahorita en este 2021, pues digamos que los términos corren iguales, no hay un derecho de inspección para 2019 y luego para 2020, no, simplemente se coloca la información a los accionistas para que la puedan realizar sobre los dos periodos que se va, digamos, a examinar. Muy importante y algo que trae el artículo 5 del decreto es cómo se van a realizar o se va a presentar la situación de que algunas reuniones de asamblea se evalúen los dos periodos. Es muy importante que cualquier decisión que se vaya a tomar sobre el segundo periodo, o sea, el del 2020, pues primero se tiene que realizar las aprobaciones o las verificaciones del periodo contable del año 2019 para poder aprobar decisiones sobre el año 2020. Una recomendación que trae el decreto y que a su misma vez también la circular externa de la superintendencia, la realizada en el año 2021, hace la misma recomendación, toda vez de que pues, tiene lógica y sentido. Yo no puedo tomar decisiones sobre aspectos financieros o contables del año 2020 sin haber aprobado el año 2019. Entonces, digamos que con lo que acabamos, digamos, de tocar es evidente que se pueden realizar asambleas de forma virtual, de forma presencial, de forma mixta, de que no hay lugar a vulneración de ningún derecho de un socio, de un accionista, de que el administrador o la sociedad debe colocar los documentos mercantiles o societarios para que los socios realicen su derecho de inspección. En cuanto a lo que son sociedades anónimas y en cuanto a lo referente a sociedades por acciones simplificadas, tengamos en cuenta pues que en temas de sociedades limitadas, en comandita y colectivas, pues el derecho de inspección es un derecho constante que tiene el accionista de poder, digamos, revisar ese tipo de documentos de manera permanente con la administración. Entonces, digamos que avanzando un poco, tenemos pues que en las circunstancias en que el accionista, en que las circunstancias en que el administrador no convoque a la reunión de asamblea, ya sea para el periodo 2019 o para el periodo 2020, a pesar de que hay un incumplimiento de las obligaciones del administrador y obviamente habrá un lugar a un proceso o a una sanción, hasta puede haber remoción del cargo, que lo veremos un poco más adelante, pues se puede presentar el escenario que manifiesta la reunión de derecho propio, que siempre, como tenemos en cuenta, se realizará pues el primer día de abril en las oficinas de la sociedad donde funcione la administración a las 10 de la mañana. Entonces, digamos que las reuniones de derecho propio, lo que trae la norma o lo que nos permite la norma es que estas reuniones pues siguen teniendo, digamos, su facultad o su naturaleza presencial. La norma, digamos, como tal, en su artículo sexto, ya vamos a ver un tema de que puede haber una imposibilidad para realizarla, pero que propiamente sigue lo estipulado en el estatuto mercantil referente a que si no se convoca, ¿cierto? Es un derecho propio que tienen todos los socios accionistas para reunirse en reunión por derecho propio el primer día de abril a las 10 de la mañana en el domicilio administrativo de la sociedad. Tengamos en cuenta que se cuenta como día hábil si la sociedad pues trabaja los sábados, para lo cual nos daría el primer día hábil de abril, el 3 de abril, que cae sábado, y pues en el evento en que no labore los sábados y no se cuente como día hábil, digamos que el primer día hábil de abril sería el 5 de abril, que cae un lunes. Entonces, ese derecho sigue inherente y se puede realizar reuniones por derecho propio, obviamente con un impedimento,
y es que con las nuevas medidas que están tomando, digamos, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, con la nueva tercera ola de contagio que ha tenido el coronavirus, pues es muy factible que en algunos municipios o departamentos no se puedan realizar en debida forma esas reuniones por derecho propio. Y digamos que la norma ya, a pesar de que esto es algo reciente, de la semana pasada, el decreto 176 ya prevía esa circunstancia de qué pasa en el evento en que no se pueda realizar la reunión por derecho propio en el domicilio social a las 10 de la mañana el primer día de abril por circunstancias de movilidad o por circunstancias de limitación de aforo. ¿Qué podríamos hacer? Y digamos que la misma norma fija 4 o puntualmente 3, aunque la tercera es muy abierta y podría caber de todo ahí, y es las causales en que se vuelve imposible poder realizar la reunión por derecho propio. Entonces, una es una restricción de movilidad, la gente no pueda salir porque no hay toque de queda o cédula, o una limitación de aforo, como en este momento la tenemos. En cuanto a reuniones públicas y privadas, cada departamento y cada municipio ha fijado, digamos, libremente cuál es la capacidad que se tiene para tener reuniones, que en todo caso no puede superar la limitación de aforo de orden nacional, que no puede ser más allá de 50 personas. Y la otra que es muy importante es cualquier medida adoptada por las autoridades territoriales aplicables al domicilio o a la residencia del socio. Y eso es muy importante porque puede que en el domicilio social no exista ninguna restricción, pero en el domicilio de donde reside el socio sí existe una limitación que no le permita desplazarse para poder realizar esa asamblea por derecho propio. Entonces, bajo esas circunstancias, digamos que existe una imposibilidad para realizar la reunión por derecho propio y la misma norma ha traído, digamos, un procedimiento que es que hay que pedirle autorización a la entidad competente, fijando la entidad competente en el artículo 7º del mismo decreto, a la superintendencia que supervise a la sociedad. Pues si es una sociedad que está bajo la vigilancia o supervisión de la superintendencia de sociedades, pues será la superintendencia de sociedades. Si es una empresa de transporte, pues será la superintendencia de transporte. Si es una empresa que presta servicios de vigilancia, va a ser la superintendencia de servicios de vigilancia. Lo mismo con la de salud, de la superintendencia que ejerce supervisión sobre esa sociedad, es sobre esa superintendencia a la que se le debe pedir, digamos, esa autorización para que el gerente o el revisor fiscal de la compañía realice una convocatoria a reunión por derecho propio. Entonces, digamos que en el evento en que haya la imposibilidad de reunirse, pues ese socio tiene la facultad de solicitar el procedimiento ante la superintendencia que vigila la sociedad, con evidentemente, digamos, las siguientes prerrogativas. Y ese es cuánto es el término. Entonces, si la reunión no se pudo realizar, entonces el término para realizar esa solicitud a la superintendencia competente es dentro de los 30 días calendarios siguientes a el día hábil en que debió realizarse la reunión por derecho propio. Es decir, que si el día hábil se da el 3 o el 5 de abril, pues tiene hasta el 3 o 5 de mayo para realizar la solicitud. ¿Qué debe contener la solicitud dirigida a la superintendencia? Pues debe tener el nombre y el NIF de la sociedad, el nombre de identificación del socio, un documento que acredite efectivamente que él es socio accionista de esa compañía, y el punto más importante es que debe tener una declaración o debe tener una manifestación en el cual indique, bajo la gravedad de juramento, porque así se entiende el documento, cuál fue la causal o cuál fue la imposibilidad que dio lugar a que no se pudiera realizar la reunión por derecho propio. La superintendencia que reciba esta solicitud pues tiene que evidentemente proceder a revisarla, poder solicitar aclaraciones o correcciones, ya sea de forma o de fondo, en una de las circunstancias, y en el evento en que ellos vean la viabilidad efectivamente que no se pudo realizar, pues debe ser entonces esa superintendencia quien emite un acto administrativo mediante el cual obliga al representante legal, al gerente,
o al revisor fiscal a que dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que queda firme el acto administrativo, debe realizarse una asamblea o debe convocar a una asamblea, porque se convoca, la obligación es que lo obliga a convocar para que realice una asamblea que debe tener el mismo temario de una reunión ordinaria y se debe realizar dentro de los 30 días siguientes en que quedan firme ese acto administrativo. Entonces, digamos que una obligación que le coloca adicional a la de realizar la convocatoria es que debe fijarla pues en la puerta de entrada del domicilio de la empresa, y si la compañía tiene página web, pues también debe colocarla visible en la página web. Y obviamente eso es una reunión, no se entiende como una reunión normal, sino que lo que se está convocando es a una reunión por derecho propio. Es decir, como es una reunión por derecho propio, tenemos la connotación que trae el estatuto mercantil frente al quórum deliberatorio y decisorio. Y es que con cualquier número plural de socios accionistas se entenderá que hay quórum deliberatorio y decisorio, con la salvedad pues de las mayorías calificadas, que ya en repetidas oportunidades la Superintendencia de Sociedades se ha manifestado que en las reuniones por derecho propio las decisiones que en el estatuto mercantil o el estatuto de la sociedad sean tomadas por mayorías calificadas, pues no se entenderá que serán tomadas en este tipo de reuniones con ese quórum deliberatorio que hay, sino que deben cumplir con esa mayoría calificada. Pero entonces acá el punto en particular es que en el evento en que no se pueda realizar esa reunión por derecho propio, porque puede que eso pase, y creería que es algo que es eminente para los que estén viendo, digamos, esta transmisión, este video, o lo vean posteriormente, porque puede que hoy, siendo 25 de marzo, pues si es una sociedad anónima, o siendo unas SAS, pues ya por temas de convocatoria, porque si es una sociedad anónima son 15 días, ¿cierto? No se cuenta ni el día de la reunión ni el día de la convocatoria. Si es una sociedad por acciones simplificada y en su estatuto no dice nada más, sino que dice que serán 5 días para las reuniones en las que se prueben estados financieros, pues tampoco nos da los términos para que la reunión se realice a más tardar el 31 de marzo, que sería el próximo miércoles. Entonces, digamos que si usted pertenece al socio accionista o administrador, usted no realizó la convocatoria. Si usted pertenece a una de estas sociedades, pues tenga en cuenta que usted sigue teniendo su derecho de inspección. Perdón, sigue teniendo su derecho a reunirse en reunión por derecho propio. Que no quiere decir que porque estamos en la situación, pues no se pueda realizar. Se puede realizar, que hay que entrar a evaluar las medidas de restricción que tienen los gobiernos, el gobierno nacional, departamental o municipal, para ver si se puede realizar o no se puede realizar la reunión. Entonces, si por alguna circunstancia o alguna medida de un ente territorial usted no puede tomar, no se puede reunir por derecho propio, pues señor socio accionista, sepa quién vigila o quién supervisa a la sociedad a la que usted pertenece, para que usted pueda realizar la solicitud, ¿cierto?, de que se obligue al representante legal o al revisor fiscal a que se convoque una reunión por derecho propio, que es un derecho. No es como muchos han manifestado en algunos foros, en que pues no, pues como no se pueden hacer reuniones de derecho propio, hay que esperar a que entonces pase el tema de la pandemia para poder realizar esas reuniones. Entonces, el tema de la respuesta a ese tipo de apreciaciones es que no, es que sí se tienen elementos, y esos elementos los trae este decreto 176. Ahora bien, como la reunión por derecho propio no se pudo llevar a cabo por temas o situaciones de pandemia, la orden que emite la entidad competente va encaminada a que se realice la reunión, ¿cierto?, por medios virtuales. Pues no tendría ninguna razón de ser de que la reunión no se haya celebrado por un tema o de aforo o por un tema de restricción de movilidad, ¿cierto?, y se otorgue, digamos, esa facultad para que se cite de manera presencial. La lógica nos indica, evidentemente, que acá el ente de control, ¿cierto?, el ente competente, obligará al revisor fiscal o al representante legal a realizar ese tipo de reuniones, ya sea por forma virtual o realizarla mediante la comparecencia de pronto mixta, virtual y presencial. Pero digamos que lo más lógico es que sea de manera virtual. Entonces, eso es un punto para tener muy en cuenta y muy importante.
Lo mismo, la reunión por derecho propio opera tanto para reuniones de asamblea del año 2019 como las comparecientes para el año 2020. Importante tener en cuenta, la orden que emite el ente competente es una orden para que se realice una reunión por derecho propio con las prerrogativas de quórum y mayorías fijadas para ese tipo de reuniones. Es decir, si ya se emite la orden, se comunica a todos los socios y el socio ya no quiere comparecer, pues tenga en cuenta de que si usted no comparece, pues la reunión se va a realizar con un número plural de socios accionistas que se encuentran, digamos, conectados de manera virtual para realizar esa reunión por derecho propio. ¿Qué se debe tener en cuenta en esa reunión de derecho propio? ¿Qué se debe abordar? El mismo temario de una reunión ordinaria. Es exactamente el mismo temario. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que existe un incumplimiento en el administrador que no realice la convocatoria a una asamblea ordinaria, sea para el año 2019 o para el año 2020. Eso digamos que el artículo 86 es un numeral tercero de la ley 222 del 95. Es una facultad que trae la Superintendencia de Sociedades para poder sancionar o remover del cargo a los administradores que no convoquen a esas reuniones. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque digamos que en algunas sociedades comerciales se escuchaba mucho durante el año 2019 y lo que ha ocurrido del 2020, de que el gerente o la junta directiva o el mismo revisor fiscal decía, no, es que no se convoca todavía a asamblea porque pues todavía no se han dado las condiciones, a pesar de que ya la superintendencia en varias circulares externas había manifestado la viabilidad de realizar este tipo de reuniones de carácter o 100% virtual o de carácter mixto. Entonces, el administrador que hoy por hoy, bajo este decreto 176, que salió el 23 de febrero del año 2021, no cite, pues evidentemente está incumpliendo con uno de los deberes como administrador y razón por la cual el socio que debe haber vulnerado sus derechos porque no convocó, porque no permitió en cierta medida de pronto la realización de la reunión por derecho propio, o que en el caso en que por circunstancias de COVID no se pueda dar esa reunión por derecho propio y se solicita autorización a la superintendencia competente, y la superintendencia competente obligue a ese administrador a que cite asamblea y este igual no lo hace por X o Y circunstancia, pues ya ahí el socio accionista lo que tiene que hacer es iniciar un proceso ante la superintendencia por responsabilidad de administradores, porque evidentemente está faltando a su deber. Y más aún bajo la circunstancia de que se haga la solicitud al ente competente y éste se niegue, digamos, a realizar la convocatoria. Muy importante tener en cuenta que esa orden de autoridad competente le ordena al administrador que esa asamblea se realice dentro de los 30 días siguientes, ¿cierto?, a que quede en firme el acto administrativo. O sea que si el socio administrador que por X o Y circunstancia no pueda realizar esa asamblea, tiene hasta el 3 o el 5 de mayo para realizar la solicitud ante el ente competente, ¿cierto? El ente competente revisará y conforme a la medida o el volumen de trabajo que se dé por este tipo de circunstancias de COVID-19 frente a esa reunión por derecho propio, pues ya entrará, digamos, a ir emitiendo actos administrativos y con la temporalidad de realizarlo. Entonces, con todo esto quería manifestarles pues, de que existen, digamos, los mecanismos idóneos para realizar asambleas ordinarias y juntas de socios comparecientes para el año 2019, algunas que quedaron pendientes por misma normatividad post-COVID o porque de pronto algunos lo realizaron virtuales, otros no. Y digamos que con este decreto ya se fijan, digamos, límites en cuanto a la realización de las asambleas para el 2019 y para el año 2020. Bueno, doctor Zuluaga, eso era todo lo que quería comentarle sobre este decreto. No sé si tengan alguna duda o pregunta. El decreto es un decreto no muy extenso, es un decreto muy corto. La finalidad de la charla era puntualizarlo hacia asambleas ordinarias y asambleas de juntas
junta de socios de sociedades comerciales, no sin antes aclarar que el decreto también es extensivo para todo tipo de entidades por entidades privadas, ¿cierto? Que en su artículo 13 lo hace extensivo a todo tipo de personas jurídicas, con una salvedad en algunos temas muy puntuales a propiedades horizontales que ya en una oportunidad el doctor Félix, por medio de Actualícese, también dio una conferencia sobre el asunto y creo que quedó lo suficientemente claro. Por eso digamos que la charla era para comentarles un poco los aspectos a tener en cuenta para los límites de las reuniones ordinarias del 2019, el año del 2020, las reuniones de derecho propio en cuanto a sociedades comerciales. Gracias, doctor Pantoja. Un par de inquietudes nos formulan a través de nuestras redes sociales. Héctor Fabio Ramos pregunta, ¿las organizaciones populares de vivienda podrían regirse por este mismo conducto para realizar la reunión de asamblea de socios? Reuniones populares de vivienda. No conozco propiamente la normatividad que la reglamenta. Lo que sí le podría decir a la persona que pregunta es que el artículo 13 extiende esta normatividad a todas las personas jurídicas. Habría que entrar a determinar la normatividad que crea este tipo de entidades. Si estamos hablando de una entidad privada, claramente podría ser extensible este tipo de normatividades conforme al artículo 13. Otra pregunta, Camila Giraldo. Si una reunión se realiza de forma virtual, ¿la empresa debe invertir dinero en algún software para que toda la información quede registrada? Por ejemplo, el conteo de votos. Es lo recomendable, Camila. Lo recomendable es tratar, hoy por hoy en el mercado pues hay muchas entidades del sector de tecnologías que prestan ese servicio de software con dos finalidades. Uno, que la reunión quede grabada en su totalidad y que no haya ningún bajón, digamos, de internet y el que sea el hospedador se quede sin internet y se cae la asamblea. Y dos, con la finalidad de poder hacer una verificación efectiva del quórum, ¿cierto? Y de la toma de los votos en cada una de las decisiones, además que es un implemento para poder realizar el acto. No obstante, no es obligatorio. En los eventos en que no es obligatorio, la recomendación que se da es que, uno, hacer una revisión constante. Si tú te lees el decreto 398, dice que el representante legal de la compañía debe velar en todo momento la verificación del quórum, no solamente desde el comienzo, sino que a lo largo de la reunión se hayan varias tomas de quórum para que siempre se tenga el quórum para deliberar y para decidir. Y la recomendación en ese caso particular es que si estás en una aplicación, no sé, Zoom o Google Meet, cuando se vaya a tomar una decisión, pues se utilice el llamado por el presidente a que cada socio accionista manifieste su voto, o que se deje ahí constancia de que si están de acuerdo por tomarla por la unanimidad, o que alguien manifieste quién no tiene la decisión. Particularmente, y para que no haya lugar a impugnaciones a futuro, yo te recomiendo de que si no estás con un software para que te realice, digamos, ese apoyo, es que el presidente de la reunión verifique constantemente el quórum deliberatorio y decisorio, y que cada que se tome una decisión se pregunte socio por socio el sentido de su voto. Aquí Ángela Ospina nos expone el siguiente caso. Una empresa puede registrar un acta donde autoriza el incremento de acciones autorizadas, suscritas y pagadas en 2021, pero que tiene fecha del 2020, y registrar dicha modificación de acciones en estados financieros del año anterior. Una pregunta bastante larga, tocaría entrar a analizarla muy puntual. Yo lo que le podría decir es que si en la reunión hay un incremento en el valor nominal de la acción, entiendo, lo toman como una reforma estatutaria o hay una capitalización, habría que preguntarle a Camila, digamos eso puntualmente para poder revisar, pero lo que no le entiendo es, ¿el acta es anterior o va a ser ahorita en el año 2020? Porque recordemos que ahorita en el año 2021 es para tomar o realizar reuniones del periodo contable, de cierre contable de 2019 y 2020.
tú tomas la decisión hoy en reunión del año 2021. No, por eso no podría hacer el acta con fecha anterior, que entonces pues no estaríamos, digamos, en órbita o en claridad. No obstante, le propongo con la finalidad de que avancemos en otras preguntas, al final de la charla compartirle el contacto a la persona que pregunta para que le podamos profundizar en su consulta. Otra inquietud, doctor Pantoja. ¿Es obligatorio enviar estados financieros y documentación a la hora de citar la asamblea? El derecho depende del tipo de sociedad, es lo primero que tenemos que tener en cuenta, dependiendo del tipo de sociedad. Si es una sociedad anónima, es una sociedad por acciones simplificadas, el derecho de inspección, como lo reglamenta el 447 del Estatuto Mercantil, es que se debe colocar la información en la sede administrativa, ahora, de la sociedad. Ahora, tanto las recomendaciones de la superintendencia como las recomendaciones del mismo decreto 176 es poder que ese derecho de inspección se pueda realizar por alguna forma virtual, ya sea que la información se suba a la nube, a un repositorio de imágenes, a un cuarto de documentos, por cualquier software que usted considere, y evidentemente una de las opciones es mandarlo por correo electrónico. Lo que sí es cierto es que no se puede vulnerar el derecho al acceso a la información por parte del accionista. Viviana Torreglosa Lara pregunta, cuando se dice que destaca la responsabilidad de la administración, ¿es deber del administrador convocar la reunión de socios? ¿Cómo dejar la trazabilidad de la gestión en caso que no se pueda dar? O sea, si es obligación, es una de las responsabilidades que tiene el administrador convocar a una asamblea. Que es lo ideal. Hoy por hoy, con el decreto 176, ya ningún administrador puede decir yo no convoco, como en su momento pasó. Decían, no, pues es que no queremos invertir en un software o eso virtual no, es muy difícil porque la gente tenía temor a la virtualidad. Hoy por hoy eso ya no se da. Hoy por hoy digamos que ya casi con un año de este tipo de reuniones, ya la gente tiene un mayor acceso. Entonces, si él no convocó, a hoy no ha convocado, y ya no convocó, de hecho, porque si es una sociedad anónima o es una sociedad por acciones simplificadas, pues ya no tiene término para convocar, ya se le caducó. Lo que tienen que hacer es una reunión por derecho propio en los términos del estatuto mercantil, y en el evento en que no se pueda dar, conforme a la pregunta, realiza una solicitud de convocatoria a la superintendencia que ejerce supervisión a esa sociedad, para que obligue al representante o al revisor fiscal, si es que lo hay, a realizar la convocatoria a reunión por derecho. Andrés Rentería pregunta, ¿qué sanciones o qué medidas se pueden llegar a tomar si se pasa este año y no se realiza ningún tipo de reunión de accionistas, en caso que estos pongan como pretexto que por la pandemia no se pudieron reunir? Bueno, como lo he manifestado pues, a lo largo, ya no existe ningún pretexto. Digamos que de conformidad con el estatuto mercantil, la asamblea o la junta de socios se debe reunir mínimo una vez, mínimo una vez al año, que es la reunión ordinaria, que se realizará dentro de los 3 primeros meses del año siguiente al cierre contable. O sea, yo cierro contablemente en Colombia el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y la reunión debe ser a más tardar el 31 de marzo, salvo que los estatutos digan que la reunión ordinaria se realizará en una época distinta, porque eso también lo puede decir. O sea, la norma es supletiva. Si no se dice nada, aplico, digamos, la reunión dentro de los 3 primeros meses. Es obligación y ya tiene una fecha límite para el 2019 y para el 2020. Si el administrador no lo hace, ya lo que puedes hacer es iniciar un proceso de responsabilidad contra el administrador que le puede traer consecuencias como multas hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y puede solicitar la remoción del cargo, ¿cierto?, como administrador de la compañía por el incumplimiento a un deber legal que responsabilidad tiene. Tengo una pregunta. Yo no sé si usted maneja estos temas, pero creo que sí. Una asamblea de copropietarios no quedó grabada. Eso, ¿qué sucede allí?
y resulta que yo soy uno de los que debo después el acta darle la no aprobación, sino certificar que lo que dijeron allí es cierto. Y no tengo ningún soporte. Ni audio ni video. Ni audio ni video. Uf, pues ahí sería, o sea, la normatividad propiamente no manifiesta lo que se debe garantizar constantemente en temas de propiedad horizontal, que se rigen por la 675. Acá quien debe velar por la constante verificación del quórum deliberatorio y decisorio es el revisor fiscal en caso de que lo haya, y si no, pues el administrador de la compañía o el administrador de la copropiedad, perdón. Se debe velar porque en todo momento hubo quórum para tomar decisiones, y deben haber, aunque sean notas, y pues la comisión deberá, digamos, verificar o garantizar que efectivamente el acta que se proyecta, que esa es la finalidad de ellos, se ajusta a lo que realmente pasó en la reunión. No es obligación grabar, no es obligación hacer un video, pero es lo recomendable con la finalidad de que si mañana se impugna el acta, usted dentro del proceso de impugnación del acta tenga cómo comprobarle al juez de que efectivamente lo que dice el acta es realmente lo que pasó en la reunión. Otra pregunta, doctor. Tengo una asamblea el sábado. El sábado. Y entonces... ¿Copropietarios o sociedad comercial? No, de copropietario. Pues yo estoy ahora en ese tema y el problema es que cada uno está con los problemas. Todas las asambleas las van a hacer el sábado. Sí. Entonces el problema es que ellos ni siquiera enviaron los estados financieros. Yo no he recibido los estados financieros y establecen un aumento en la cuota del 19.4. Entonces, ¿uno qué puede hacer allí? Del 19%, una cuota del 19% de incremento. Sí. Mucho, es un incremento muy alto. Mire, yo ¿qué recomendación le diría? Pues solicitar la información. Ellos deben colocarla a disposición como mínimo en el salón social o en la portería del edificio. La gran mayoría la manda por correo electrónico, pero si ya todos los copropietarios saben de que la información no se envió, pues obviamente eso va a ser muy dispendioso la reunión, porque habría que solicitarle la explicación al administrador de revisor fiscal, si no lo va a ir el contador, de por qué no se envió, y revisar cuenta por cuenta en dicha reunión. Eso va a ser extensísimo la reunión, obviamente, y más virtual. Y en el evento en que no estén de acuerdo con el incremento, pues simplemente no aprobar el incremento. Sí, pero bueno, son 80 personas y bueno. Es una falla grandísima en la administración. Bueno, de pronto le estaba prestando más atención a estos detalles que están graves, pero sobre todo en las copropiedades, los efectos de esos decretos. Sí, en copropiedades ha sido bastante complejo el asunto, aunque en cierta medida ha fluido mucho más. Yo soy asesor jurídico de varios centros comerciales en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, y digamos que el tema ha fluido mucho más. Depende mucho de la versatilidad del administrador, de poder compartir la información a tiempo, de que la mande, porque si no pasan este tipo de circunstancias, que son totalmente lamentables, a una reunión el sábado, reuniones eternas de 5 horas, donde a usted le toca revisar cuenta por cuenta. Es muy complejo. Bueno, no, muchas gracias. Carlos, ¿algo más? Doctor Pantoja, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de charlas con Actualícese. Oh, encantado. Espero que el tema haya sido de total agrado para ustedes, para todos los que estuvieron conectados, y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad. Estaremos aquí presentes en lo que necesiten, y cualquier duda adicional de los que estén conectados, pues bueno, ahí yo ahorita les doy mi número de teléfono, y en lo que necesiten con todo gusto podemos colaborar. Todas las personas que se conectaron en estas 2 charlas del día, un cordial agradecimiento. De antemano, una invitación para que el día de mañana, viernes 26 de marzo, se conecten de nuevo con este espacio. A las 9 de la mañana nos acompañará el doctor Gustavo López con el tema La revisoría fiscal, una hija legítima del interés público. Y a las 11 de la mañana el doctor Wilder Alejandro Romero con el tema Gestión de riesgos, pautas para un enfoque empresarial. Muchas gracias y nos reencontraremos el día de mañana. Chao, chao.